Muchísimos saludos navideños en este año tan tenaz, tan difícil, tan complicado. Es un año que personalmente, ¿saben qué? Yo quisiera de alguna manera meterlo en una bolsita y ponerlo por allá. Hay cosas muy buenas, como el despertar del país, pero también hay cosas muy complicadas y muy duras que pasaron en este año que me imagino será parte de otros Facebook Lives que nosotros hagamos. Pero por lo pronto, yo quería invitarlos a esta columna que escribí, que tiene que ver con un tema muy importante, porque es la elección, la presunta o la posible elección del nuevo fiscal general de la Nación. Un tema que a mí personalmente me afana mucho, porque si hay algún problema claro en Colombia, ese es el de la justicia, o por lo menos el de una falta de justicia, y una justicia que hay veces trabaja de manera sesgada y es muy peligrosa en ese sentido. Un país como Colombia, que acaba de salir de donde viene, de una guerra de 40 años, lo que necesita es una justicia pronta, eficaz y que no sea sesgada y que no sea política. Pues bien, este es el camino, la título de la columna se llama El Camino a Barbosa. La terna para fiscal que presentó el presidente Duque ante la Corte Suprema de Justicia refleja el talante de un gobierno lunático que ve teorías conspirativas hasta en su propia sombra. ¿No se han dado cuenta? Bueno, ya vamos en rusos. Esto ya es increíble. Ninguno de los ternados es penalista. ¿Eso para qué sirve? Me dirán en el Olimpo, donde vive el presidente Duque. Ni tiene la templanza ni la independencia que se necesitan para sacar a la Fiscalía de la crisis institucional en que la dejó sumida Néstor Humberto Martínez. Saben que esta es la primera terna en donde hay tres funcionarios cercanos al presidente Duque. 3, ¿sí? Camilo Gómez, que trabaja en la Agencia para Defensa del Estado. Francisco Barbosa, que trabaja en la comisionado, o es el comisionado de Derechos Humanos, y la secretaria jurídica de Palacio, que es Clara María González. O sea, son 3 funcionarios del propio presidente Duque, súbditos del presidente Duque. Es la primera vez que tenemos una terna tan poco independiente y tan dependiente, pues, de un gobierno que además tiene el 70% de desfavorabilidad. Por favor. Muy bien. Ninguno de los 3 es ni penalista y también es, como decía, totalmente dependiente del gobierno de Duque, cuya independencia, o sea, un fiscal se necesita que sea independiente para que tenga la identidad suficiente a la hora de tener que investigar incluso a lo que está sucediendo en el propio gobierno que lo ternó. Muy bien, pero mire en lo que vamos. En cambio, estos 3 ternados sí militan en esa franja de orates que rodean al presidente y creen que su capacidad por sintonizarse con el país y sus pobres índices de aceptación son reveses fabricados por una conspiración que se estaría urdiendo en su contra, con el propósito de sacarlo del poder. Tomemos el caso de Camilo Gómez, ya lo decía. Tras ser el comisionado en el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana, se dedicó con éxito a su oficina de abogado. Entre otras, trajo aquí a Colombia y la oficina de Mossacky y Fonseca, que fueron los que hicieron, digamos, el epicentro de los Panama Papers. ¿Se acuerdan? Bueno, pues la oficina la trajo Camilo Gómez. Pero estaba diciendo que después de que fue comisionado de paz de Andrés Pastrana, tuvo una época exitosa de abogado, de abogado privado, entre lo que se consideró importante para él fue la traída de Mossacky Fonseca, que fue el originario, digamos, ese fue la empresa originaria del escándalo Panama Papers. Pero después de eso, por cuenta de que volvió al gobierno, fue nombrado al frente de la Agencia de Defensa del Estado, como parte de la mermelada que Duque le ha dado a la Casa Pastrana. Camilo es un buen abogado, no lo dudo, como lo era Néstor Humberto, con muchísimos conflictos de interés, debo decir. Pero él no está en la terna por cuenta de ese atributo, de ser buen abogado, ni tener buenas relaciones con el sector privado, sino por ser la ficha del expresidente Andrés Pastrana. Bueno, y de su hermano Juan Carlos.
¿Quién es otro? Digo de Andrés Pastrana, ¿quién es otro? El expresidente Pastrana, que ve conspiraciones hasta en la sopa. Pastrana ha dicho que el verdadero conspirador contra Duque, el verdadero enemigo agazapado que está inspirando todas estas marchas y protestas en las calles, no es ruso, sino colombiano, y se llama Juan Manuel Santos, y que él y sus compadres políticos pretenden dar un golpe de estado al presidente Iván Duque al exigirle que gobierne con ellos. Eso lo dijo en un trino. Si la Corte elige de fiscal a Camilo Gómez, ¿sí?, lo más probable es que todos los santistas y todos los que apoyaron el acuerdo de paz terminen encarcelados por conspiradores. A ese grado de delirio estamos llegando por cuenta de creer que detrás de cada cuestionamiento y de cada denuncia que hacen los periodistas, los miembros de la oposición contra este gobierno, se trata de una conspiración en contra de Duque y de sus instituciones. El más opcionado de los ternados es sin duda Francisco Barbosa, un hombre culto, es cierto, buena gente, como dicen que es también el propio presidente Duque. Sin embargo, Barbosa tampoco está en la terna por tener esas atribuciones. Más bien por lo que voy a decir. Según mis fuentes, me dicen que él es el candidato de Duque y de Fabio Spitia, el fiscal encargado, nombrado, recuerdan ustedes, a dedo por el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien tras su estrepitosa renuncia a la fiscalía, ¿se acuerdan?, ¿sí?, sigue siendo, me dicen, uno de los asesores en la sombra de Duque. Tengo entendido que Néstor Humberto Martínez es uno de los visitantes asiduos del Palacio de Nariño. Por las redes circula incluso una foto en la que se ven saliendo de la audiencia de la Corte Suprema de Justicia a Barbosa, ¿sí?, y a la actual secretaria privada de Spitia, considerada su mano derecha. ¿Qué hacía esta funcionaria con el candidato más opcionado para ser fiscal? Quiero decir que Barbosa mismo ha salido a decir que eso era una simple coincidencia y que se encontraron de manera fortuita en aquel sitio. Ojalá eso sea verdad. Barbosa es un hombre que cambia de camiseta sin mayor reato. Fue partidario de la JEP en La Habana, a tal extremo que se presentó como candidato, óigame bien, a magistrado de este tribunal especial. Cuando no salió elegido, se volvió de inmediato enemigo de la JEP. Empezó a cuestionar el sistema y en un abrir y cerrar de ojos, ¡plop!, apareció en la otra orilla, de asesor del entonces candidato Duque, a sabiendas de que en el Centro Democrático no estaban de acuerdo con las reformas derivadas del acuerdo de paz ni con la JEP. Peleó al lado de Martínez Neira, oíganme bien, para que el Congreso introdujera las famosas objeciones que iban contra la JEP, las cuales, de haber sido aprobadas, pues habrían acabado con este tribunal especial. Sin embargo, ahora que quiere ser fiscal, en la audiencia pasada, de la semana pasada, se presentó como todo un defensor de la JEP. Si este va a ser el próximo fiscal general, no hay muchas esperanzas de que las cosas vayan a cambiar en la fiscalía, ni que se vaya a poder salir de la crisis interna en que la dejó Martínez Neira. Será un fiscal que mantendrá el statu quo, que le garantizará o que le guardará la espalda a Martínez Neira y a sus fiscales cuestionados, y cuya gestión seguirá produciendo investigaciones sesgadas, como las de Odebrecht, o investigaciones que se caen después de tiempo, que se caen, como muchas tantas que se han caído. Y las imputaciones terminarán como la que hicieron hace poco contra Cadena, el abogado del expresidente Uribe, ¿se acuerdan?, a quien se le anunció la semana pasada una audiencia de imputación con medida de aseguramiento
para finales del próximo febrero. O sea, en lugar de haberlo capturado hoy, porque de acuerdo a las fuentes que muchos periodistas tenemos, había material probatorio suficiente, se hizo una audiencia de imputación con medida de aseguramiento para el próximo febrero, es decir, casi 2 meses. La gran pregunta es, ¿va a haber realmente una audiencia? ¿O va a pasar lo que siempre pasa desde que Néstor Humberto Martínez entró a esta institución? En el sentido de que van a posponerse estas audiencias, como sucedió con muchas de las investigaciones alrededor de Odebrecht, sin que realmente se llegue a una audiencia de imputación. Todo lo que está sucediendo hoy, en este instante, bajo la fiscalía del propio fiscal encargado, no habla bien de esa institución. Hay un gran descontento. La mejor de esta terna mediocre es su secretaria jurídica, Clara María González, quien al menos se opuso a que se declarara la conmoción interior pedida por Martínez Neira. En aquel momento, cuando presentó su renuncia, ¿se acuerdan? Dice que para enfrentar una conspiración de esas que siempre se inventaba para cubrir sus inconsistencias, sus debilidades y sus impresionantes conflictos de interés. Pero ¿saben qué? Ella, la señora, no va a ganar, porque es la más ponderada y la menos lunática. Y en los círculos del poder, estas dos atribuciones no son bienvenidas. Tremendo desafío tiene la Corte Suprema de Justicia para escoger de aquí a un fiscal que sea independiente, idóneo y que saque de la crisis institucional en que está realmente sumida la Fiscalía. Elegir un fiscal en medio de teorías conspirativas que son producto de una distorsión de la realidad es lo peor que le puede pasar a la justicia en Colombia. Y sin justicia, ojo, sin justicia no puede haber instituciones. Y sin instituciones pues no hay Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay democracia. Si este país no se revuelca, impone atención, si los que están protestando en la calle no ponen atención sobre lo que está pasando en esta terna y quién va a ser el fiscal general de la nación, pues muchas cosas difíciles y complicadas nos va a traer este año 2020. Hay que poner la lupa sobre lo que está pasando en este instante, en esta elección. Y la lupa no solo sobre los ternados, sino sobre la Corte Suprema de Justicia. Cómo y quiénes son los que están votando y quiénes son los que van a elegir y por qué. Yo creo que es lo más importante que le puede pasar a este país después de este despertar que estamos sintiendo en este 2020. Ojo con esta información. Y ojo con que la sociedad se vaya por otros lados y de pronto terminemos sabiendo en un momento dado que se eligió un fiscal que no es idóneo para el país. Miren lo que nos pasó con Néstor Humberto Martínez. Es hora de que nos pongamos las pilas. Muchísimas gracias y les recomiendo una cosa, por favor, miren y vuelvan a mirar y vuelvan a leer la portada de la revista Semana. Tremenda portada de la revista Semana, porque ¿saben qué nos recuerda? Que primero, la JEP está comenzando a funcionar. Todo esto que querían hacer, incluido el fiscal Néstor Humberto Martínez, el entonces fiscal que quería acabar con la JEP y las objeciones, pues mire lo que produjo. Hubiera acabado con la JEP, pero la JEP está funcionando y acaba de descubrir una cantidad de horrores horribles de cuerpos que se encontraron en unas fosas comunes que dan cuenta de cómo se estaba trabajando el tema de los falsos positivos desde el ejército en el 2007. Se la recomiendo, es una tremenda portada de la revista Semana. Hasta pronto.